Este es el primer domingo que iniciamos de un nuevo año. O sea, el domingo pasado estábamos culminando un año de ministerio de esta iglesia y hoy comenzamos con un nuevo año. Hoy ya estamos iniciando el año número 120 para esta iglesia. Terminamos con el 119 y tuvimos una celebración muy bonita la semana recién pasada, en donde de verdad Dios obró de diferentes maneras. Yo platicando con algunos hermanos, hermanas, me decían de que pues Dios obró en sus vidas. Como les digo, algunos a través de la palabra, otros a través de los cantos, pero de diferente manera Dios obró en la vida de nosotros. Y damos gracias por ello. Quiero agradecer a los hermanos y hermanas que hicieron el esfuerzo de poder estar acá en los días de semana. De verdad, a veces cuesta por las diferentes ocupaciones, o a veces por la costumbre, ¿verdad? Que por la costumbre nos movemos, pero tuvimos bonitas asistencias también en la semana y yo quiero decirles, hermanos, que qué bueno, porque entre más nosotros nos congregamos, en esa medida más vamos a crecer en el Señor. Así que yo doy gracias a Dios por los hermanos y hermanas que estuvieron acá presentes, también por aquellos hermanos y hermanas que sirvieron, el grupo de adoración, los diáconos, los jóvenes, los prejóvenes, que estuvieron colaborando y hicieron un trabajo excelente. A pesar de que los 3 días de predicaciones entre semana llovió por la tarde, pero el amor que estos hermanos tienen es más grande que las limitaciones y estuvieron acá y estuvieron sirviendo. Y entonces yo doy gracias a Dios por eso. El lema de este aniversario fue una iglesia con futuro. Ese fue el lema. Y se trataron algunos aspectos, como una iglesia con futuro, decía, es una iglesia que está abierta a los cambios, pero no a todo tipo de cambios, sino que siempre los cambios, si se les pone pensamiento, se razona el tipo de cambio, pero tampoco se cierra a hacer las cosas de manera diferente. Una iglesia con futuro es una iglesia que anuncia, una iglesia que comparte, una iglesia que está siempre dispuesta a hablar de Dios con sus labios, pero sobre todo con la vida, hablar de Dios con la vida. Una iglesia que tiene futuro es una iglesia que está proclamando constantemente, que tiene un liderazgo comprometido. Y hermanos, yo creo que esta iglesia tiene liderazgo comprometido. Como les decía, los hermanos, las hermanas, trabajando arduamente para que esto se diera y a veces hasta bien noche. La verdad que cuando uno viene acá, y uno ya ve todo esto bien arregladito, bien bonito, a veces no se imagina cómo es que eso se hizo. Los hermanos vienen después de trabajar, después de 8, 10 horas de trabajo, y vienen en la noche a seguir trabajando. Mire, de verdad, solo Dios lo hace. Y esa es la iglesia con futuro, una iglesia que tiene un liderazgo comprometido. Una iglesia que tiene ese liderazgo comprometido avanza. Sobre todo eso estuvimos hablando la semana recién pasada. Y hermanos, hoy el reto que tenemos es seguir adelante. El lema que teníamos para esta semana es lo que se encuentra ahí en Filipenses 3:13, que decía, hermanos, decía Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia adelante. Yo creo que ahí estaba la esencia de todo, olvidando ciertamente, quizá atrás hayan cosas que no sean de mucho agrado, quizás, pero olvidémonos de eso y sigamos adelante. Sigamos adelante a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Eso es lo que queríamos reflejar en esta semana. Ahora, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo hacerlo? Pues estamos estudiando en alguna medida la carta a los Colosenses, algunos pasajes. Yo quiero que vayamos ahí a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses capítulo 3, verso 16. Pablo en la carta está hablando acerca de que nosotros, dice ahí en el capítulo 3, verso 1, mire el capítulo 3, verso 1, ya lo tienen. Bueno, que ya pongámonos en pie y leamos ese versículo 3:16. Eso me va a ayudar para ver si ya lo tienen, ¿verdad? No prosigo, sino que, vamos a ver. Pongámonos en pie y leamos ese versículo 3:16. Ya lo tenemos. Mire, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire, leámoslo otra vez. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pueden sentarse, mis hermanos. Pues les decía de que en toda la carta, y especialmente en el capítulo 3, miren lo que comienza diciendo en el capítulo 3 el apóstol Pablo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, está hablando a los creyentes, a la iglesia, y le dice, mire, nosotros hemos resucitado con Cristo, hermanos. Cuando creímos nosotros en Cristo, nosotros resucitamos a una nueva vida. Y eso es lo que está diciendo acá. Si nosotros hemos resucitado con Cristo, entonces, ¿qué debemos hacer? Mire qué dice ahí, la siguiente línea del 1. ¿Qué dice ahí? Buscad las cosas de arriba. O sea, buscad las cosas espirituales, celestiales. Si hemos resucitado con Cristo, si somos nuevas criaturas, si Cristo mora en nuestro corazón, entonces dice, busquemos las cosas de arriba. En otras palabras, hagamos la voluntad de Dios. Vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es lo que está diciendo. Hagamos lo que a Dios le agrada. Y miren lo que sigue diciendo ahí en el verso 5. Dice, ya que nosotros vamos a hacer lo que a Dios le agrada, entonces dice el verso 5, haced morir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer morir? Lo terrenal, y tiene sentido. Si vamos a buscar las cosas de arriba, entonces vamos a dejar las cosas de aquí abajo. Lo terrenal, lo mundano, lo tenemos que dejar, haced morir. Pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué? ¿A qué se refiere? Aquí da algunos ejemplos, pueden haber más cosas. Pero al menos Pablo escribe esto, dejar de lado la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis, mire, pasado, anduvisteis en otro tiempo, pero ahora dice, dejad también otras cosas. Yo creo que estas otras cosas como que son un poco más, que nos pegan más, ¿verdad? Dice ahí, dejad también, dice, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. No mintáis los unos a los otros, dice, sino que despojémonos del viejo hombre. Y ya que nosotros hacemos morir las cosas terrenales, entonces tenemos que ponernos un traje diferente. Y es el que está ahí en el verso 12. Mire el verso 12. Ya que nos quitamos ese traje de pecado, de podredumbre, cuando nosotros resucitamos con Cristo, hoy vistámonos como escogidos de Dios, santos y amados, ¿de qué? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportémonos los unos a los otros, perdonémonos los unos a los otros. Si alguien tuviera queja, perdonémonos como Cristo también nos ha perdonado. Mire, eso es lo que está diciendo. Dice, mire, la iglesia de Dios está constituida por hombres y mujeres que han creído en Cristo Jesús. Y como resultado de su fe en Jesús, han resucitado. Como Jesús resucitó un día, nosotros también resucitamos a una nueva vida. Somos personas resucitadas. Y entonces dice, ahora, como personas resucitadas, tenemos que buscar las cosas de arriba. Pero para eso tenemos que despojarnos de todos aquellos hábitos, de todas aquellas costumbres, de todas aquellas cosas que fueron llegando a nuestra vida cuando no conocíamos de Cristo. Y ahí nos dio la lista. Y ya que nos despojamos de eso, dice, en lugar de eso tenemos que vestirnos de mansedumbre, de humildad, de paciencia, de amor los unos para con los otros. Ahora, ahí surge una cuestión, ¿y cómo lo hacemos, pues? Ahí Pablo no nos está diciendo que hagamos y hagamos y hagamos, pero ¿cómo, pues? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, Pablo no se va a quedar solo diciendo los mandatos, sino que él nos va a decir cómo. Y es lo que leíamos ahí en el versículo 16 del capítulo 3. Veámoslo nuevamente. ¿Cómo vamos a lograr nosotros vivir, vestirnos con ese nuevo traje que refleja a Cristo Jesús? Dice ahí, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Primera cosa. Si nosotros queremos vivir como esas nuevas criaturas que Dios quiere, la palabra de Dios debe morar en nosotros.
La palabra de Dios debe estar siempre presente en la vida nuestra, en la vida de la congregación. Y aquí, hermanos, lo podemos aplicar de la perspectiva individual, personal, pero también aplicarlo a la vida de la congregación. Y hermanos, si esta iglesia quiere seguir siendo pertinente, en esta iglesia se tiene que seguir predicando la palabra de Dios. Se tiene que seguir predicando la palabra de Dios y de manera abundante. En cada reunión que haya, donde se reúnan los creyentes, tiene que estar la palabra de Dios. Porque mire, more en abundancia. Y fíjense que cuando dice more, la idea es no de una casa temporal que se arma y se desarma. La idea es de una casa permanente. O sea que la palabra tiene que estar permanentemente en nosotros. Y de manera abundante. No solamente, miren, está bien que aquí la leemos, pero ¿qué es lo que leemos acá? Unos cuantos versículos. A lo sumo un capítulo. Pero eso no es abundante. Por lo tanto, tenemos que complementar eso con nuestra lectura personal en nuestra casa. Tenemos que leer la palabra en nuestra casa, porque el consejo es que la palabra more en abundancia, more en abundancia. Ahora, ¿por qué? Porque mire, la palabra hace obras tremendas en la vida del creyente. Bueno, nosotros nos conocemos de una manera superficial. A veces llegamos, según el grado de compañerismo que tengamos, llegamos a conocernos un poco más. Por ejemplo, si usted se hace bien amigo de una familia, le visita en su casa, comparten con ellos, logra conocer un poco más de lo que aquí conocemos. Aquí nos vemos todos, pero preciosos, hermano, maravillosos. Pero quizás quiera Dios que así nos portemos en todo lugar. Pero a veces no es así. Pero llegamos a conocernos un poco más cuando compartimos, cuando llegamos a la casa, cuando salimos a comer, cuando compartimos en algún lugar. Ahí los conocemos más. Los que solo nos vemos aquí en la reunión, nos conocemos tristemente poquito. A lo sumo alcanzamos a reconocer su aspecto físico. Y si lo vemos en otro lugar, este es el hermano, es la hermana. ¿Va? Y a veces ni el nombre nos podemos. Pero si nos aprendemos el nombre, hermano, ¿qué tal? Dios le bendiga. Lo veo por otro lado. Pero ¿cómo es este hermano? ¿Es enojado? ¿Es contento? ¿Es problemático? No lo sé. Porque como les digo, aquí todos nos vemos maravillosos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber que en realidad cómo nos comportamos? Conviviendo. Pero no lo podemos lograr porque cada uno vivimos en diferentes lugares. Pero ¿sabe quién sí nos conoce? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios sí nos conoce. Y por eso es que la palabra que ha sido inspirada por el Espíritu, esa palabra logra penetrar en nuestra vida, en las cosas más profundas de nuestro ser y tiene la capacidad de transformarnos. Fíjense que el escritor de Hebreos, él escribía, le leo ahí Hebreos 4:12, dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. He ahí la importancia de la palabra. Yo, mis hermanos, cuando yo estoy acá, yo les hablo en cierta medida generalidades, porque yo no puedo llegar directamente a su vida y decir, mire, usted necesita esto y esto, porque no le conozco a ese nivel. Pero la palabra de Dios, cuando la leemos, la palabra dice que ella es como una espada de dos filos que penetra nuestra alma, que penetra nuestro ser, lo más íntimo, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios llega a entender y a manifestarse de acuerdo a las necesidades más íntimas que nosotros tengamos. Por eso es que la palabra, dice ahí, dice Pablo, debe habitar abundantemente. Cuando yo estoy en algún lugar y leo la palabra, y yo estoy con el Espíritu de Dios y la palabra que ha sido inspirada por el Espíritu, y yo llego a un pasaje donde me dice ciertas cosas que yo sé que no estoy haciendo, en ese momento yo siento algo. Dios me está hablando. Por eso es importante la palabra, porque la palabra llega a lo más profundo de nuestro ser. La palabra escudriña lo más interno de nuestro ser. La palabra nos guarda del pecado. El salmista, él escribía y decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la palabra la que nos va capacitando para que nosotros, cuando la conocemos y de repente nos encontramos con alguna situación y que tal vez esa situación nos va a llevar al pecado, recordamos la palabra que nos dice: no, eso no,
eso no está bien, y ya nos detenemos. Si somos sensibles al Espíritu de Dios. Jesús es el mejor ejemplo de eso. Mire, Satanás cuando llegó ahí y empezó a tentarle, a ofrecerle un montón de cosas, él que conocía la palabra, sabía lo que Dios quería para su vida y le dijo, no, Satanás, porque escrito está. Conocía la palabra. La palabra es la que nos ayuda, nos guarda del pecado. La palabra nos lleva a que nosotros tengamos una vida espiritual buena delante de Dios. Según Timoteo 3:17 dice, luego de que habla de que la palabra es inspirada por Dios y es útil para todo lo que dice ahí, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere de Dios para nosotros? Que seamos perfectos, que seamos completos, que no seamos personas en donde nos comportamos de una manera en un lugar y de otra manera en otro. No, dice, sean completos, perfectos, que nosotros nos expongamos tal como somos donde quiera que estemos. Pero ¿quién nos ayuda a eso? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a eso. Y entonces la palabra nos ayuda para que estemos enteramente preparados para toda buena obra, que es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, mis hermanos, acá, si nosotros queremos ser esa iglesia que mira hacia el futuro, esa iglesia que quiere avanzar, entonces tenemos que ser una iglesia que donde en sus hijos, en los que participan de esa iglesia local, la palabra more en abundancia. El reto es ese, hermanos. No se conforme a lo que nosotros leemos acá. Qué bueno que está acá. Qué bueno que leemos algunos pasajes y se fija durante todo el culto, se va leyendo porciones de la Escritura. Hay iglesias que tienen un programa de enseñanza de la Escritura maravillosa, donde ellos leen un pasaje del Antiguo Testamento, leen un pasaje del Nuevo, leen un pasaje de los Salmos, y, o sea, tratan de llegarles, porque si tal vez las personas, si no vuelven a leer la Biblia, al menos la escuchan acá. Entonces, la iglesia, para poder seguir adelante y tener futuro, tiene que tener como parte principal la palabra de Dios. Si alguna vez en un culto no se predica la palabra, quéjese, hermano, y con propiedad. Quéjese y vaya ya a decir, mire, yo no estoy de acuerdo. Hoy no se predicó la palabra. Y hágalo, porque uno de los elementos principales en un culto cristiano es la palabra de Dios. Ahora, segundo lugar, si nosotros queremos ser pertinentes, seguir avanzando, debemos de cuidarnos entre nosotros, hermano. Debemos de cuidarnos. Mire cómo sigue el versículo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y luego dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Quiere decirle que nosotros somos guardas de nuestros hermanos. Esa persona que tiene a la par, mírela. La persona que tiene a la par, mire la persona que tiene a la par, por favor. Si no mira, no avanzo. Mírela. Mire la persona que tiene a la par. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque usted es guarda de esa persona que tiene a la par. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted tiene la responsabilidad de cuidar de esa persona que tiene a la par. A veces actuamos con el pensamiento de Caín. ¿Se acuerdan de Caín? Adán y Eva tuvieron sus hijos, tuvieron a Abel, tuvieron a Caín, y entonces uno de ellos pues llevaron ciertos regalos a Dios. Y Dios se complació con el regalo de Abel, pero no se complació con el regalo de Caín. Y Caín se enojó. Se enojó de tal manera que mató a su hermano. Mató a su hermano. Y cuando Dios le pregunta a Caín por Abel, ¿cuál fue la respuesta de Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? O sea, lo que le está diciendo, y que yo tengo que estar cuidando de él, pues. Hermano, nosotros somos guardas de nuestros hermanos. Nosotros tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Tenemos que cuidarnos mutuamente. Y es lo que la palabra dice aquí. Dice que ahí, que enseñándoos y exhortándoos. Ese cuidado tiene que ser a través de la enseñanza. Por supuesto, la enseñanza basada en la palabra. Usted le va a enseñar a su hermano, a su hermana. Tal vez no le va a estar recitando el montón de versículos, pero con su conducta, con sus consejos que tienen una base bíblica, usted le está enseñando. Dice la Escritura que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes. Hermanas mayores, ¿están enseñando a las más jóvenes?
¿Qué les están enseñando, hermanos? De esa separación de edades, en donde los jóvenes se sientan por un lado. Me acuerdo yo cuando aquí estaba habilitado y le decían el área de coro, ¿se acuerda? Ahí los jóvenes, ahí se ponían todos los jóvenes. Y los adultos por otro lado, y los jóvenes ahí. Yo creo, hermanos, que eso no es una buena práctica. Porque la iglesia es una. La iglesia no es una iglesia de jóvenes, una iglesia de adultos, una iglesia de niños. La iglesia es una. Y tenemos que buscar cómo convivir. Me agrada, me encanta cuando yo veo familias completas donde está el papá, la mamá y están sus hijos en la misma banca. Eso es precioso, hermano. Eso es maravilloso. Yo creo que eso deberíamos nosotros empezar a trabajar en ese sentido, de estar integrados para enseñarnos, para que el adulto le esté enseñando al menor, y ya vamos a llegar a eso más adelante, le esté enseñando el orden. El adulto está bien concentrado en el culto, en las diferentes partes. Cuando hay un anuncio pone atención, cuando hay que cantar canta, cuando hay que escuchar la palabra la está escuchando, y el pequeño está viendo. Entonces debemos enseñarnos, debemos de cuidar los unos de los otros, enseñando, pero también dice exhortando. O sea, y uno de los sentidos de la palabra exhortar es regañar. Y es lo que está tratando de decir ahí, que en algún momento nosotros, pues si vemos que alguien no está haciendo alguna cosa bien, darle su exhortación en el Señor, en el amor del Señor. Pero la exhortación que nosotros alguna vez hagamos tiene que ser una exhortación que parte de una base bíblica. Por ejemplo, a veces nosotros queremos o exhortamos a otros o queremos que los otros hagan a lo que nosotros nos gusta. Hermanos, cuando usted se dirija a alguien y usted le diga alguna cosa que cree que no está bien a la otra persona, tiene que estar seguro que hay una base bíblica sobre lo que usted le está diciendo. Pero si usted es por su gusto nada más, que usted llegue, mire niña, ¿usted por qué tiene el pelo café? Téngalo negro como yo. ¿Y qué culpa tiene si ella nació gringuita? Pues nació canchita. No, eso no tiene ninguna base bíblica. Que no, tiene que ser, la exhortación tiene que ser basada en la Biblia. Por ejemplo, hay un tema que por generaciones se ha venido manejando, ¿verdad? Por generaciones se ha venido manejando, el tema de la vestimenta. El tema de la vestimenta. Y hermanos, la verdad que las modas van cambiando, las modas cambian. Ahora, pero hay un principio en la Biblia que es el que nosotros debemos de seguir, y es que tanto hombres y mujeres tenemos que vestir con decoro. Ese es el principio bíblico, decoro. La Biblia no habla de que va a usar esta prenda o que va a usar la otra prenda. Lo que le dice es, esa prenda usted la va a usar si usted, en el caso de las mujeres, no se ve tan, provocativa. Exactamente. Eso es, con decoro. No lo dicen algunos, que las mujeres no tienen que usar pantalón. Bueno, si un pantalón en el cual anda enseñando el ombligo y anda enseñando un montón, bueno, eso no es decoroso, ¿verdad? Pero igual hay mujeres que usan vestidos, que hasta por aquí, pero tienen una rajadura hasta aquí. ¿Será decoro? O algunas que, mire, el vestido bien largo y peladas de por otro lado. O sea, no es en sí la prenda, es que sea decorosa, que no sea tan provocativa, que no sea tan llamativa. Esa es la idea. Y cuando usted, querida hermana, usted va a escoger una prenda para vestir, eso es lo que tiene que ver. Voy a ver, no me voy a quitar, en lugar de que los hermanos estén atendiendo el culto, estén viéndome a mí. Eso es lo que tiene que ver. Ahora, si es un pantalón que le queda bien, no se le ve, ustedes ponen a su chaqueta encima, que no, está bien, hermano. Un vestido, lo que sea, pero que tiene que ser con decoro. Ese es el principio. No es lo que a mí me gusta, porque hay personas que como yo no uso eso, entonces no quiero que otros usen eso. No es así. El principio tiene que ser emanar de la Biblia, con decoro. Entonces nosotros estamos llamados, hermanos, a cuidar de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. No a vivir de una manera indiferente. Hay que ver a él, que lo que hace, pues es su vida. El problema es que la vida de su hermano le va a afectar a usted. ¿Cómo me va a afectar a mí? Le va a afectar. Porque nosotros todos somos parte de un mismo cuerpo. Somos parte de un mismo cuerpo.
Y si algo del cuerpo está fallando, va a afectar al resto. Entonces no podemos ser indiferentes. Y por eso es que el llamamiento es a que nos cuidemos mutuamente. Somos guardas de nuestro hermano. Y esto de ser guarda pasa por orar por nuestros hermanos. Los mayores, oremos por los jóvenes. A veces los mayores se nos olvidan las luchas, las dificultades que tuvimos cuando éramos jóvenes. Y cómo las oraciones de la iglesia nos ayudaron para sobrellevar esa etapa. Y lo que hacemos a veces es darles palos, ¿verdad? Y la pregunta es, antes de que usted le dé palos a un joven o a una señorita, ya oro por él, ya oro por ella. Si usted le ha visto una conducta que no es lo más adecuado, ya le pidió a Dios y decirle: Dios, obra en el corazón de esta señorita, de este joven, de tal manera que tu palabra pueda penetrar en su mente y darse cuenta que lo que está haciendo no está bien. Y después de haber orado, entonces vaya y en amor, dígale, porque es su obligación. Hermano, hermana, yo veo en usted esto y me parece que no está bien. Mire lo que dice la Biblia. Mire, respaldado por la palabra. Por la palabra. Y eso lo tenemos que hacer. Y una iglesia fortalecida, una iglesia que se extiende, que avanza, es una iglesia que cada uno cuida de los demás. Cada uno cuida de los demás. Somos guardas de nuestro hermano. Cada uno debemos de velar por la vida de nuestros demás hermanos. Y debemos exhortarnos cuando sea necesario. En tercer lugar, mis hermanos. En tercer lugar, lo que vemos acá en este versículo es, ya dijimos, si queremos ser una iglesia que avanza, tenemos que ser una iglesia donde haya palabra en abundancia, donde nos cuidamos los unos a los otros. Pero mire cómo termina ahí el versículo. Dice acá: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Una iglesia que avanza, mis hermanos, es una iglesia que adora. Una iglesia que adora. Esto es importante, hermanos. Porque si usted ve para qué nos creó Dios, se va a dar cuenta que es para eso, para que le adoremos. Dios nos creó para alabanza de su gloria, para que le alabemos. Y mire, y eso de la adoración es lo que marca la vida de toda la iglesia. ¿Por qué evangelizamos? Alguien dice: no, porque las almas perdidas, sí, pero eso es de rebote. Lo primero es porque esta persona, al no tener a Cristo, no adora a Dios. Y nosotros queremos que adore a Dios. Entonces por eso le evangelizamos, para que cree en Cristo, para que sea una nueva criatura y ya deje de adorar ídolos y adore al Dios que le creó y que hizo los cielos y la tierra. La adoración está ahí. ¿Por qué edificamos a los creyentes? ¿Por qué tenemos programas de edificación, de enseñanza de la palabra? Porque queremos que estas personas entiendan quién es Dios y cuál es su responsabilidad para que adoren a Dios. Ese es el principio fundamental de la vida de la iglesia, la adoración. Y a Dios lo podemos adorar, mis hermanos, de manera íntima, individual. Pero uno de los momentos más sublimes de adoración es cuando estamos reunidos como iglesia. Cuando estamos reunidos como iglesia es el momento más sublime para hacerlo. Adorar y reconocer quién es Dios. Conocer de sus atributos, ¿verdad? Que Dios es poderoso, que Dios es soberano, que Dios es eterno, que Dios es amor, que Dios es bondad, que Dios es infinito, que Dios es misericordia. Todo eso, conocer a Dios, conocer las obras de Dios, que Dios hizo los cielos y la tierra, que Dios nos creó a nosotros para la alabanza de su gloria, que Dios está llevando esta historia hasta una consumación cuando todos aquellos redimidos le adoren. Ahí termina el libro de Apocalipsis, con una comunidad de hombres y mujeres que hablan en diferentes lenguas de toda nación, de todos los lugares, y están adorando a Dios. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Ahora, hermanos, a través de la historia, el pueblo de Dios ha adorado al Señor. Si nosotros nos vamos al pueblo de Israel, mire, un pueblo que adoraba. De hecho, hasta un libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, es un libro de cantos, que eran los cantos que ellos elevaban al Señor en diferentes circunstancias. Y ahí tenemos 150 cantos recopilados, que es lo que cantaba el pueblo de Israel. Allá dice, cuando usted lee el Antiguo Testamento, de que habían grupos de alabanza, habían cantores, habían cantoras, habían personas dedicadas a eso, a guiar a la congregación. Y la gente cuando iba se alegraba, como decía el salmista: yo me alegré como porque me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque sabían que cuando llegaban allá era para adorar a Dios. El pueblo de Israel adoraba, mis hermanos.
Tenía sus debilidades como cualquier, nosotros también, pero adoraban a Dios y se deleitaban en la presencia de Dios. Cuando Cristo viene y se inicia la iglesia, ¿adoraba la iglesia? ¿Ah? Vaya a Hechos, ahí sí quiero que vaya a Hechos. Hechos capítulo 2. Mire, Hechos capítulo 2 nos narra un culto de la iglesia en sus inicios. Aquellos grupitos que se reunían en las casas. Miren, ahí nos narra en el versículo 46 y 47. Ahí nos narra qué era los elementos de ese culto. Mire ahí, dice, y perseverando los creyentes, esa primera iglesia, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, comunión, amor entre ellos, con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué dice después? Después de que dice que comían juntos, alabando, dice ahí, miren, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Había alabanza, y en el Nuevo Testamento encontramos porciones de algunos cantos que se entonaban en aquella época. Por ejemplo, aquella porción donde se habla de Jesucristo en Filipenses capítulo 2, donde habla de la grandeza de Jesús, que dejó su gloria y vino acá para ser sacrificado y Dios lo volvió a exaltar. Ese era un canto que entonaban la iglesia en sus inicios. Ellos cantaban eso. Y así en el Nuevo Testamento nos aparecen porciones de cantos que la iglesia entonaba. ¿Ah? La iglesia en sus inicios cantaba a Dios, se deleitaba en la presencia de Dios, diciendo lo que Dios era y lo que Dios había hecho en su vida. Ahora, mis hermanos, esa actitud, ese adorar profundo, ese adorar con convicción debe existir en nosotros también. Si nosotros queremos ser una iglesia que se proyecta, tiene que ser una iglesia que adora. Tenía una reunión con los hermanos de adoración esta semana, y me decía un hermano que es director, míreme, yo a veces me frustro, ¿por qué? Le digo, porque yo ahí muevo una mano por un lado, la muevo por el otro, subo la voz, la bajo a ver si los hermanos cantan, y a veces no quieren cantarme. Y la verdad es que eso no puede ser obligado. Porque la adoración, mis hermanos, brota de una persona, primero, que conoce quién es Dios. Si usted conoce quién es Dios, ¿por qué cree que llegan multitudes a ver a Cristiano Ronaldo, a ver a Messi? ¿Por qué cree que llegan miles y miles de personas y llenan los estadios por ver a estas personas? ¿Por qué cree? Porque conocen de sus habilidades. Eso es. Conocen de sus habilidades. Los han visto cómo meten goles cuando los tiros libres, aquellos chanfles, aquellas curvas que no lo hace cualquiera. Entonces la gente ve que estos jugadores son fuera de serie. Y como los conocen y saben de que esta persona al ir a verlos va a hacer algo, una cosa extraordinaria, la gente va. Ahora, ¿conocemos quién es Dios? Porque si nosotros no conocemos quién es Dios, no lo vamos a alabar. Si nosotros no conocemos de que Dios es el poderoso que transforma vidas y circunstancias, no lo vamos a alabar. Si usted viene acá a la iglesia como una cuestión de rutina, sin pensar de que viene a adorar al Dios todopoderoso y que en esa adoración Dios puede hacer cosas maravillosas, si usted no ha entendido eso, no va a adorar definitivamente. Tenemos que entender quién es Dios. Y otra vez, para entender quién es Dios, hay que ir a la palabra. Otra vez. Saber quién es Dios. Y cuando yo veo de que Dios, primero es el Dios que me hizo, ¿verdad? Es el Dios que cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, que vivía rechazándolo a Él, a veces blasfemando. Pero ese Dios, a pesar de eso, me amó. Envió a su Hijo. Y un día tocó el corazón de alguien para que me compartiera. En varias ocasiones me compartieron. Y cuando yo empiezo a analizar eso, y empiezo a ver que cuando yo le conocí, mi vida fue transformada. Y lo que Dios ha hecho en mi vida a través de estos años, mire, ¿cómo no le voy a alabar, pues? Pero yo he entendido. Y usted tiene que entender, para alabar a Dios, tiene que entender quién es Él. Tenemos que entender quién es Dios. Debemos de pensar en que Dios es el que nos creó, el Dios el que nos salvó.
Tenemos que nosotros reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermano. Usted conoce su historia, yo conozco la mía. Yo solo le puedo decir con certeza de que si yo no hubiera conocido a Cristo, yo no hubiera llegado a esta edad. O si hubiera llegado como una persona desgraciada. Eso sí, yo se lo digo con propiedad, con derecho. Y mi esposa es testigo de algunos ciertos lapsos de esa vida, porque ella la vivió. ¿Ah? Pero cuando Cristo llegó a mi vida, mire, Dios hizo y sigue haciendo una obra transformadora. Y yo entiendo eso. Yo digo, Señor, ¿cómo no te voy a alabar? Tenemos que entender, ¿verdad?, que no se nos olvide quiénes éramos y lo que somos ahora y lo que Dios está haciendo. Y cuando nosotros entendemos, no, mire, cuando se entonan esas alabanzas de exaltación a Dios, cuando se empieza a decir de que Dios es hermoso, que Dios es hermoso, que es precioso, mire, el Espíritu empieza a movernos y empezamos a cantar. Y hágalo como usted quiera hacerlo, pero hágalo. Pero hagámoslo. Hermanos, si la cantidad de personas que vemos acá, si todos nosotros entonáramos las alabanzas y nosotros abríamos nuestra boca para cantar, mire, todo alrededor todo esto lo escucharan. Yo digo que lo escucharan. Lastimosamente no es así. Pero yo esperaría que entendamos, que vayamos meditando qué Dios ha hecho en mi vida y ser agradecidos con Él. Una iglesia de futuro es una iglesia que alaba, que adora, porque reconoce quién es su Señor, porque reconoce lo que este Señor ha hecho y lo que nos tiene preparados este Señor, hermano. Allá el día miércoles, cuando estudiamos ahí la carta que estamos viendo de segunda de Timoteo, y ahí dice que Dios, dice, Él está guardando nuestro depósito y aprendíamos qué significa eso. Para aquel día, lo que está diciendo es de que Dios, Él va a hacer que la vida eterna que nos ha dado, aunque un día nos muramos físicamente, pero Dios en aquel día nos va a levantar para que estemos vivos eternamente. Eso solo Dios lo puede hacer. Eso solo Dios lo puede hacer. Y cuando nosotros damos cuenta de eso, Señor, ¿y tú vas a hacer eso conmigo? O sea que si yo me muero un día de estos, un día voy a resucitar. Sí, así lo dice la palabra. ¿Y qué voy a estar haciendo? Voy a estar en la presencia del Padre eternamente con todos aquellos que hemos creído en Él. ¡Qué precioso! Y entonces yo comienzo a cantarle alabanzas. Yo comienzo a cantarle alabanzas, hermano. Yo esperaría, hermanos, de que entendamos que la adoración es importante. Y que si hay una actitud de resistencia, si hay una actitud de apatía, eso no viene de Dios. Porque Dios quiere que le alabemos. El interés de Dios es que le alabemos. Y hagamos un esfuerzo. A veces es cierto, aquí yo sé y yo entiendo de que habemos algunos hermanos que cuando nos iniciamos en nuestra vida cristiana, pues teníamos un estilo, una forma de adorar, de cantos y todo eso existía. Y en algún momento eso cambió. Pero hermanos, tiene que hacerse. Tiene que hacerse. Tiene que hacerse. Mire el texto que nos dice, alabando a Dios ¿con qué? Con salmos, que era lo que hacían en el Antiguo Testamento. ¿Ah? Pero luego dice con himnos. Eso era novedoso, era propio de la iglesia. ¿Ah? Eso era ya propio de la iglesia. Los salmos se cantaban en el Antiguo Testamento. Los himnos se empezaron a componer en la época de la iglesia. Pero la iglesia los cantaba. La iglesia no se resistió y dijeron, no, nosotros solo salmos y solo salmos. No, ellos sabían de que eran canciones que alababan y empiezan a cantarlas. Pero va más allá, porque dice cánticos espirituales, que se refiere a aquellos cantos que hablan de la experiencia que el creyente ha tenido con Dios. Y eso los incluían también. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. Y hermano y hermana, si usted está enojado o enojada porque dice, que no cantar los himnos, bueno, vamos a hacer el esfuerzo de cantar, pero tome de referencia el modelo de Hechos. Ellos venían de cantar salmos porque eran judíos. Los primeros creyentes eran judíos. Y aquí en Hechos 2 todavía está la iglesia judía en su totalidad. Ellos venían de cantar salmos, pero cuando comienzan a elaborar ciertas alabanzas que hablaban ya de Cristo, de la obra de Cristo, de lo que Cristo había hecho, ellos vienen y dicen, cantémoslas también. Y luego de la experiencia que ellos iban teniendo en su caminar con Dios y armaban sus cantos, cantémoslas también, porque todo lo que alaba a Dios, la iglesia tiene que hacerlo.
Así que yo le digo, hermano, si usted lo hace, porque no, es que a mí me gustaban aquellos, bueno, vamos a ver cómo ponemos algunos de ellos, pero no se limite a cantar las nuevas creaciones que Dios ha hecho. Inspirado solo es la palabra. ¿Ah? Los demás cantos, pues sí, Dios interviene, pero los himnos viejos que hubieron, preciosos, preciosos himnos, hay que seguirlos cantando. Pero Dios sigue obrando en las nuevas generaciones y dando talentos y dando un montón de cosas para que los aprovechemos y los pongamos en práctica. Hermanos, adoremos al Señor. No se quede con las bocas cerradas, hágale esfuerzo. Es que no me la puedo, hágale esfuerzo y sígale. Dígale, cuando usted está aprendiendo un nuevo idioma, le dicen, mire, es que no me puedo la palabra, usted dígala, ahí la vamos a corregir, pero usted dígala. ¿Va? Pero hágale esfuerzo, abra la boca y cante y aprenda, diga las palabras del otro idioma. Así le dicen a uno. Igual, si usted dice, no, mire, es que no me los puedo, comience. Pero si usted se cierra, no me los puedo, y no deja una apertura como que diga, pero los voy a aprender, entonces nunca se los va a aprender. Haga el esfuerzo de aprenderlos, de seguir, de tararearlos. Y oigamos música cristiana en nuestra casa, hermano. Porque ya también pongamos emisoras cristianas donde estemos oyendo música cristiana, para que de esa manera podamos, cuando venimos acá, adorar al Señor. Hermanos, una iglesia tiene futuro, hemos dicho, cuando en esa iglesia se predica la palabra de Dios. Cuando la palabra mora abundantemente en los creyentes. Una iglesia tiene futuro cuando nos cuidamos los unos a los otros. Cuando estamos pendientes los unos de los otros. Cuando afirmamos a otros. Mire qué bonito lo que hoy se vio acá, va. Un muchacho en nuestra iglesia encomendándolo para la obra misionera. Ese es fruto de muchos cuidos. De mucha gente que ha orado por Oscar, que le ha dado un consejo en algún momento. Eso no es que cayó de repente, no, es fruto de todo un trabajo. ¿Ah? Ese es el cuidado. Porque el cuidado no solo es para regañar, el cuidado es para animar. ¿Ah? Usted ve a la persona y si usted detecta en ella ciertos dones, anímale para que se meta a trabajar según sus dones. Ese es el cuidado. Y una iglesia que lo hace es una iglesia que avanza. Pero sobre todo, una iglesia avanza y tiene fortaleza cuando sabe quién es Dios, cuando reconoce lo que Dios ha hecho en su vida y cuando está consciente de lo que Dios hará en su futuro. Esta iglesia que está consciente de esos tres elementos, adora. Esa iglesia canta salmos, himnos, cánticos espirituales, se deleita en la presencia de su Dios, porque entiende que Dios le creó para la alabanza de su gloria. Hermanos, avancemos. Hoy es el primer domingo del año 120. Gracias, hermana Dali, usted está atenta. Este es el primer domingo del año 120. Pues mire, que el otro domingo me encantaría oír que cuando estemos acá dirigiendo las alabanzas, esto retumbe, hermano, esto retumbe y los vecinos, ¿qué les pasó a eso? ¿Ah? Es que están comenzando el año 120, ¿ah? Ya llegaron a la madurez, ya entendieron quién es Dios y lo que Dios ha hecho en sus vidas. Dios nos bendiga, hermanos.